Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué cuando pongáis vuestro equipo fotográfico encima del trípode y la cámara vaya a estar estable, no se vaya a estar moviendo, bueno, pues debéis siempre desactivar el estabilizador, ya sea en la cámara o en el objetivo, si es que tiene algún interruptor para controlar el estabilizador. De verdad, si hacéis fotografía de paisaje y el trípode es estable, la cámara no se está moviendo, como puede pasar a lo mejor con una focal muy larga si hay mucho viento, cuando el equipo esté estable en el trípode, el estabilizador hay que desactivarlo siempre, porque a lo mejor en alguna ocasión puede ocurrir que no pase, o en algunas situaciones a algunas personas no le pasa, no sé por qué, pero os aseguro que tener el estabilizador activado cuando ponemos la cámara en el trípode en determinadas situaciones, con determinadas focales y en largas exposiciones, que no es necesario, como ahora vais a ver, que sean demasiado largas, va a provocar que la fotografía salga trepidada, que salga movida. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Es una marca. Es un objetivo. ¿Es la combinación de un objetivo con una marca en concreto de cámaras? No lo sé. Tampoco es algo que sea en función de la focal. Os puede pasar con grandes angulares, como ahora lo vais a ver, pero también con teleobjetivos. Os puede pasar en exposiciones relativamente cortas de un segundo, pero también en exposiciones de 30 segundos, que ahora lo vais a ver también. Así que de verdad, yo os aconsejo que siempre desactivéis el estabilizador y ahora vais a ver varios ejemplos. Este es un tema sobre el cual de hecho he debatido en Lofoten, en el viaje, con mi amigo Antonio Prado, el Cerezas, que hace poco hizo un vídeo en el cual os contaba su experiencia, que él no está mintiendo ni diciendo lo que no es, él está diciendo lo que es su experiencia personal. A él no le ha pasado y como digo, hay gente a la que no le ocurre. ¿Por qué? No lo sé, nadie ha sabido explicármelo, pero espero que con estos ejemplos y tal y como os decía al final de su vídeo Antonio Prado, que os lo aconsejaba también, desactivéis el estabilizador por lo que pueda pasar, porque es una guarrada que un momento único, una situación en la cual habéis conseguido una fotografía irrepetible, os hayáis dejado el estabilizador activado y luego veáis que la foto está muy trepidada o poco trepidada, pero en definitiva que no tiene el detalle correcto. Así que si la cámara va a estar estable, el estabilizador fuera. De momento, como digo, os voy a poner varios ejemplos. Antes de nada os voy a poner uno de Javier Alonso Torre, que respondió en ese vídeo de Antonio Prado, indicando que a él también le había ocurrido en algunas situaciones. Me ha mandado en concreto este archivo RAW que estáis viendo en pantalla, que es una encina, y bueno, pues si hacemos un poquito de zoom, se ve que hay un foco correcto porque ahí está enfocado el tronco, pero lo que es la fotografía está completamente trepidada, ¿vale? Como digo, Javier ya comentó en ese vídeo de Antonio que a él le había pasado y él no se la ha pedido, pero me ha mandado esta foto, así que estoy a tiempo de meterla en el vídeo y ya estáis comprobando cómo, independientemente de que aquí hay alguna rama que está movida por efecto del viento, el tronco, lógicamente, no se estaba moviendo, ni tampoco el suelo, y esto está completamente trepidado. Como bien digo, Javier Alonso Torre me dijo en su email, por efecto del estabilizador. Y ahora por mi parte yo os voy a enseñar varios ejemplos que por desgracia he tenido que lamentar que series completas de panorámicas estén trepidadas por haberme olvidado el estabilizador en ese viaje de las Islas Lofoten. Son ejemplos reales, situaciones reales en las cuales, bueno, pues me olvidé el estabilizador. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con estas fotografías que espero que os dejen todo este tema suficientemente claro. Bueno, pues comenzamos con este ejemplo, con las vistas en miniatura de lo que es el bracketing que realicé en primer lugar con el Nisi 15mm f4, una lente que es manual, que no transmite los datos del diafragma, solo vais a ver la sensibilidad y el tiempo de exposición, pero ya os aseguro que el diafragma estaba muy cerrado, f14, f16 por ahí, para poder prolongar al máximo la exposición. Empecé haciendo un bracketing. Bueno, pues simplemente pensando que con 4 segundos, bueno, pues el agua ya me quedaría un poco sedosa y si se me quemaba un poco el cielo, pues tenía alguna toma subexpuesta del bracketing, aunque realmente una situación de poco contraste que tampoco lo requería. En cualquier caso, yo amplío al 100% y os aseguro que todas las tomas de esta panorámica, de este bracketing, tanto las de 4 segundos como la de 2 segundos, están todas perfectas, sea cual sea la que me vengo, se ven todas perfectas, ¿vale? No obstante, después decidí, vamos a coger esta panorámica de aquí, le voy a levantar la exposición, o las enseño aparte así, sin tocar nada, que se vea que no hay trampa ni cartón. Aquí hice lo mismo con el 15mm f4, panorámica de 30 segundos. Dije, bueno, vamos a hacer la de 30, que parece que el cielo no se me quema, y si os fijáis, se ve perfecto.
O sea, en el bracketing de 4 segundos, de 2 segundos, todo se ve perfecto. Y en este caso, pues en la toma de larga exposición de 30 segundos, si os fijáis, el detalle es perfecto en todas las tomas. Es decir, que en ninguna de las tomas que hemos visto, ni en las de 30 segundos, ni en todo este bracketing, con otros tiempos de exposición, hubo trepidación alguna. Ahí no tenía ningún estabilizador activado. Sin embargo, después de estas primeras tomas con el Nisi 15, decidí cambiar al 24-105. Aquí ya veis que ha cambiado la lente para hacer una panorámica, primero cerrando un poquito más a 25 en vez de 15 milímetros y luego otra un poco más cerrada que ahora vais a ver. El problema es que esa lente, el 24-105, me había dejado el botón del estabilizador en la lente activado de una panorámica previa que había hecho por la carretera y que, bueno, pues como la velocidad de obturación era baja, había activado ese estabilizador en el objetivo. Y entonces en este caso, pues no me acordé de quitarlo, como me pasa muchas veces cuando activo el estabilizador. Así que en este caso, pues fijaos cómo la primera en la frente, 8 segundos, y esta panorámica, esta primera foto está trepidada. Vamos a ir pasando por otras fotos de ese bracketing y vamos a ver que en algunas se produce el efecto y en otras no. En este caso, 2 segundos, bueno, esto se ve bien, noto un poco de detalle un poco bajo, pero no hay problema. Esta, desde solo medio segundo, pues para ser medio segundo tampoco se ve muy bien. Vamos a esta de 8 segundos. Se ve más o menos bien. Vamos a seguir pasando por todas. Aquí, en esta, de 2 segundos, ya el detalle empieza a fallar. Vamos a seguir avanzando y en esta, fijaos, de 8 segundos, el detalle está, fijaos, se nota claramente cómo la fotografía no tiene detalle correcto. Fijaos, observad las piedras, observad lo que es toda esa zona de la montaña, no hay un detalle correcto. Es decir, que en algunas de estas tomas del bracketing se reprodujo ese problema, ¿vale? Vamos a meternos en esta otra de 8 segundos y lo mismo, fijaos cómo la imagen está como movida, o sea, está trepidada esta fotografía. Sin embargo, esta toma es a 25 milímetros, bueno, parece que no se nota demasiado. Así que vamos a pasar a este otro bracketing que realicé con una focal más cerrada, 72 milímetros. Partimos de la primera exposición de 2 segundos, hacemos zoom al 100% y esto no se ve nada bien. Y os aseguro que tuve confirmación de enfoque. Me voy a la fotografía siguiente de exposición 0,5 segundos y la fotografía tiene mejor detalle, pero sigue estando mal. Es decir, que no es que la fotografía esté desenfocada ni haya enfocado mal, que va porque el detalle va variando entre las tomas, pero lo vais a ver aún más claro en la toma más sobreexpuesta, la de 8 segundos. Aquí se ha ido completamente. Aquí estáis comprobando cómo, bueno, es que se ve perfectamente el movimiento. Y podríamos decir, oye, a lo mejor ha venido un vendaval en ese rato que hice estas 3 tomas, pero que va, que va. Esto se reproduce exactamente en todos los bracketing, en todos esos sets de 3 fotografías de cada toma. La de 2 segundos, pues bueno, más o menos, mirad, incluso ya está también de nuevo bastante movida. La siguiente, la de medio segundo, pues está, bueno, un poco mejor, pero le falta detalle. Pero está mejor. Pero las de 8 segundos están todas absolutamente movidas. Y esto se va reproduciendo, como digo, en todas. La de 2 segundos, bueno, pues oye, está mal, pero bueno, si la ves en pequeño, pues podría llegar a pasar. La de medio segundo, pues más o menos también te puede llegar a pasar. Pero hay, amigo, que las de 8 segundos están todas absolutamente movidas. Y esto, ya digo, en todas. Por ejemplo, vamos a acabar con esta, con la última. La de 2 segundos. Mirad, aquí más o menos, bueno, se puede salvar. Le falta detalle, pero se puede salvar. La de medio segundo se puede salvar en este caso. Pero la de 8 segundos, de nuevo, súper movida. Y esto no es tema del enfoque, el enfoque estaba correcto, va variando entre las tomas el detalle, es cosa del estabilizador que está estropeando toda esa serie, tanto la de 72 milímetros como la que hemos visto a 25, que también hemos comprobado falta de detalle en muchas de las imágenes. Y ya para terminar, un último ejemplo en el cual os pongo lo que me ocurrió el último día, en el cual, pues después de haber realizado unas panorámicas a pulso
Con el 14 milímetros 1.8, en este caso el estabilizador que había activado era el que tiene el cuerpo, no el objetivo, el que tiene la Sony 7R3. Me lo había dejado olvidado y empecé a hacer fotos aquí en la playa esta de Utah Cliff, o como se diga, empecé a hacer fotos de 30 segundos de exposición, con confirmación de enfoque. Os aseguro que el enfoque estaba confirmado, ¿vale? O sea, no había ningún problema en cuanto al enfoque. Y, pues, problema al canto. Problema al canto en las tres, en esta y en esta otra. En las tres fotografías que hice en este primer encuadre están todas arruinadas, sin detalle. Entonces me moví un poquito, salté a otra roca que había al lado y ahí, cuando volví a encuadrar, cuando volví a girar la cámara y empecé a ajustar de nuevo un poco las exposiciones, 4,5 y demás, dije, espera, que creo que me he olvidado el estabilizador. Y efectivamente me había dejado el estabilizador activado, lo tenía y lo quité del cuerpo. Y efectivamente aquí ya, una vez retirado el estabilizador, el primer plano se ve perfecto. La diferencia pues es abismal. Y como digo, no es cosa del diafragma y el enfoque estaba en los dos casos confirmado, simplemente el estabilizador, tanto el del cuerpo, el de la Sony 7R3, como el que te dejes activado en un objetivo, te pueden arruinar las tomas, pero completamente. Bueno, pues creo que estas muestras han sido suficientemente claras, tanto la de Javier Alonso Torre como las que os acabo de poner. No dejan lugar a dudas. Esas panorámicas que he hecho con bracketing, en las cuales según el tiempo de obturación la fotografía se va trepidando cada vez más, no dejan lugar a dudas de por qué ha ocurrido. Es el efecto del estabilizador en el primer caso del objetivo y en el segundo en la cámara. Así que aunque en vuestro caso nunca os haya pasado, de verdad os puede pasar en cualquier momento, a lo mejor cuando cambiéis de objetivo, a lo mejor cuando cambiéis de cámara, pero tarde o temprano si dejáis el estabilizador os va a ocurrir. Así que veáis lo que veáis, leáis lo que leáis, el estabilizador en el trípode, si el trípode, la cámara está todo estable, quitadlo siempre porque no cumple ninguna función y si no, tarde o temprano esto os va a terminar pasando y es una auténtica jodienda que consigáis una fotografía única y luego salga arruinada por un olvido como este o por no querer quitarlo por simple cabezonería. No es un mito, no es una leyenda, esto ocurre y estos ejemplos espero que sirvan para dar fe de ello. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante y si es así ya sabéis lo que siempre os digo, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y por si no nos vemos antes de final de año, que tengáis un muy feliz 2022 y cuidaos mucho y aquí os espero en ese canal. Un fuerte abrazo, feliz año y nos vemos pronto.